Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Hola, profesor. bueno, sí se escucha. Porque no sé qué inconveniente había que no me podía, no me habilitaban para entrar a dar la clase. Así que quería saber si ustedes me escuchaban bien. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es la relación que hay entre la democracia y los derechos humanos. Es el último punto de la unidad 4. ¿Mm? Es decir, lo que vamos a analizar es, como hemos visto ya, los derechos humanos en su integralidad, la sumatoria en ese proceso histórico que hablamos de primera, segunda y tercera generación. ¿Cuál es el sistema político que se compadece con la posibilidad de tener acceso a ese conjunto de derechos humanos? Indudablemente que es el régimen democrático, no otro, el sistema democrático. Ahora bien, vamos a entrar a profundizar sobre qué tipo de democracia nosotros entendemos que se compatibiliza con esta idea de los derechos humanos en su concepción global. Vamos a analizar eh, lo que tiene que ver y lo que significa la democracia participativa, es decir, la democracia participativa como un concepto que viene a sumar, viene a agregar a lo que es la democracia representativa. Vamos a analizar en general qué es la democracia participativa y desde el punto de vista institucional, cuáles son las normas jurídicas que remiten al concepto y a las herramientas propias de una democracia participativa, como son las que surgieron a partir de la reforma de la Constitución de 1994, pero también esto se vio ampliado por los instrumentos internacionales de derechos humanos que, como ustedes saben, forman el bloque de constitucionalidad federal, según la definición de Vidal Campos, y que también tienen instrumentos que apuntan a una mayor participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Vamos a analizar también el nuevo artículo 36 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la defensa del sistema democrático y del imperio de la Constitución. Un tema no menor en un país como el nuestro y como muchos países latinoamericanos que eh, hemos tenido que sufrir distintas dictaduras militares que en el caso de la Argentina comenzaron a partir del año 1930. Esto lo vamos a ver también. Y yo incorporo cada vez que hablo de esto la intervención de uno de los convencionales constituyentes, que era el miembro informante en la reforma de la Constitución, sobre el sentido de este artículo 36, que me parece absolutamente ilustrativo y me parece necesario traerlo a colación, porque si bien la democracia ha venido para siempre en la Argentina, me parece que es importante saber qué es lo que ocurrió en la Argentina antes del año 1983 y lo que llevó a los convencionales constituyentes a incorporar este artículo 36 en la Constitución. Muy bien. Indudablemente que no cualquier democracia o cualquier concepto de democracia se compadece con la posibilidad de acceder al conjunto de los derechos humanos. Eh, Indudablemente que a lo que podríamos llamar, y no lo hago de una manera peyorativa, una democracia formal, es decir, que guarde o que observe las formas propias del sistema democrático, como es el acceso al poder de parte de los gobernantes a través de elecciones libres, la periodicidad de mandatos, lo que tiene que ver con los postulados fundamentales de la República, la división de poderes, la publicidad de los actos de gobierno, etcétera, que contribuyen o conforman lo que podemos decir
la democracia en cuanto a sus formas, que es muy importante, por supuesto, importante y máxime en un país como analizábamos recién, que estuvo sometido a distintas interrupciones del orden constitucional y, por supuesto, absolutamente desconocida estas cuestiones formales y tan importantes de la democracia. Pero indudablemente también que la democracia, para ser compatible con el conjunto de los derechos humanos que venimos analizando, debe ser una democracia que atienda a cuestiones tan importantes como las que tienen que ver con los derechos, además de las cuestiones de la libertad, con los derechos económicos, sociales y culturales. Una democracia que pueda atender las cuestiones que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con la educación, con el salario digno, con la seguridad social, etcétera, y que por supuesto también agregue las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de tercera generación, que así lo hemos estudiado, el medio ambiente sano, los derechos de los usuarios y consumidores, el desarrollo, la paz, etcétera. Todos estos elementos contribuyen o de alguna manera vienen a significar cuál es el contenido que debe tener una democracia, que indudablemente debe ser una democracia social, una democracia que preserve, garantice todo este conjunto de derechos. La democracia indudablemente no es un régimen cristalizado, ¿no? La democracia es un régimen en continuo movimiento y las normas jurídicas van receptando en sus contenidos las cuestiones que se van modificando a través del tiempo. Ustedes piensen en una cantidad de instituciones que hace, no sé, 50 o 100 años eh, no tenían su asidero en la normativa y que después, producto de los cambios y que se fueron incorporando, tanto en leyes como la reforma de la Constitución, cambios que iban dando en el seno de la sociedad, en una sociedad que a partir del año 1983 recuperó para siempre la democracia, como decíamos, y que va generando cambios permanentes y que las normas jurídicas deben ser receptivas de esos cambios que el régimen democrático va generando de manera permanente. Vamos a ver un tema muy importante como es el de la participación, ¿no? Después analizaremos en qué normas jurídicas vamos a encontrar la participación o la democracia participativa. Pero es muy importante tener en cuenta que nosotros, o lo ideal, es no circunscribir la participación a votar cada 2 años. Por supuesto que es muy importante porque votar, además de que es obligatorio, pero digo más allá de la obligatoriedad, una cuestión de conciencia individual, y que hace que las autoridades que surjan de los procesos electorales tengan legitimidad de origen, esa legitimidad que le da el voto de la gente. Por eso es muy importante la participación en las elecciones cada 2 años. Pero también, y hacia la fortaleza del sistema democrático, participar en los distintos ámbitos que ofrece la vida cotidiana y las actividades de cada uno, como por ejemplo participar en la vida interna de las sociedades de fomento, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los centros de estudiantes, de las cámaras empresariales, de las ONG. Es decir, hay una serie de ámbitos donde participar expresando, ejerciendo el derecho de peticionar a las autoridades, de marchas, de movilizaciones, es decir, distintos tipos de actitudes que llevan a ciudadanos que además de votar cada 2 años le agregan a su vida cotidiana la participación en distintos ámbitos y que contribuyen en general al fortalecimiento de la democracia. La defensa de la democracia de ninguna manera significa necesariamente la defensa de un determinado gobierno. Se puede estar a favor o en contra del gobierno que fuere, votar a un partido, votar a otro partido, votar al oficialismo, votar a la oposición, a lo que cada uno considere en los distintos turnos electorales, pero lo importante es tener la concepción de la defensa del sistema democrático. Es decir, que ese marco
no salirnos de ese marco, sino que sea el propio sistema democrático el que permita corregir rumbos, rectificar rumbos, cambiar de rumbo, pero dentro del el esquema planteado y previsto en nuestra Constitución. Desde el punto de vista normativo, yo les pido si pueden anotar, desde el punto de vista normativo, ¿dónde encontramos referencias tanto en el ámbito interamericano como en el local, referencias a la preservación o al sistema democrático o la democracia como único mecanismo compatible con una concepción integral de los derechos humanos? Lo vamos a encontrar en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el artículo 28. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 28. Perdón, Declaración Americana de los Derechos Humanos, artículo 28. Ya lo voy a encontrar. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar y del desenvolvimiento democrático. Artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Luego lo vamos a encontrar en el Pacto de San José de Costa Rica, ya sea en el preámbulo, que dice, reafirmó, bueno, los Estados americanos, signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente dentro del cuadro de las instituciones democráticas. O sea que esta referencia la vamos a encontrar en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos y también dentro de su articulado. En el artículo 29, inciso C, el cual nos dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y en el 32.2, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. A esto le vamos a sumar el contenido, el articulado de la Carta Democrática Interamericana y también, y sobre lo que vamos a detenernos y vamos a analizar, en nuestro ordenamiento jurídico interno constitucional, el artículo 36 de la Constitución. El artículo 36 de la Constitución, que dice lo siguiente, lo vamos a ver y lo vamos a desmenuzar un poco en cuanto a qué es lo que significa. Artículo 36, el título nos dice imperio constitucional, es decir, ¿qué es lo que dice? ¿A dónde apunta esta cuestión del imperio constitucional? Piensen ustedes en las interrupciones de la Constitución vía los golpes de Estado, ¿no? Ese periodo que comprendía entre el inicio del golpe de Estado y por lo tanto el desconocimiento de los preceptos de la Constitución y la finalización de ese periodo dictatorial. ¿Qué es lo que ocurre con la Constitución de acuerdo al nuevo artículo 36? Que dice lo siguiente: esta Constitución mantendrá su imperio, aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Es decir, este concepto de que esta Constitución mantendrá su imperio quiere decir que una vez recuperada la vigencia de la Constitución,
todos los actos que ocurrieron durante la interrupción de la misma serán insanablemente nulos, como dice el artículo 36, es decir que ha sido la voluntad de los constituyentes del 94 dejar claramente establecido que la Constitución Nacional mantendrá su imperio aún siendo interrumpida por los golpes militares. Obviamente que estamos hablando del efecto jurídico, no de las relaciones entre particulares. Si una persona, no sé, se me ocurre, le vende un auto al otro durante la época dictatorial de interrupción de la Constitución, obviamente que ese efecto jurídico va a permanecer. Estamos hablando de las normas jurídicas y los actos jurídicos del Estado, o de esa autoridades producto de un golpe militar, de una dictadura. Esos actos serán insanablemente nulos. El segundo párrafo habla de las sanciones a los autores de la interrupción del orden constitucional. Artículo 36. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. El artículo 29 es la sanción que le corresponde a los infames traidores a la patria. Inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, es decir, que las personas que hayan producido este golpe de Estado quedarán absolutamente inhabilitados a perpetuidad para ocupar cualquier cargo público, ya sea en el orden nacional, provincial, municipal. Y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. No podrán gozar de esos beneficios en el futuro. Acá hay una figura muy importante en el artículo, en el párrafo tercero que se agrega. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en los golpes militares que ocurrieron en la Argentina a partir de 1930, indudablemente que eran golpes de fuerza llevados adelante por las Fuerzas Armadas. Pero hubieron civiles que se beneficiaron con esos golpes de Estado a tal punto que ocuparon cargos de una manera absolutamente reñida con la Constitución, porque no fueron elegidos por la voluntad popular, no obstante lo cual, igual fueron civiles que ocuparon cargos de, no sé, gobernadores, intendentes, etc. Entonces la Constitución, en su párrafo tercero, hace referencia a aquellas personas que estaban en esta situación. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de esos actos, es decir, esos actos de fuerza que se llevaron a cabo contra el orden institucional y el sistema democrático, ¿no? Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Es decir, civiles, reitero, civiles que usurparon funciones que no les correspondían y de una manera absolutamente ilegal, como es, por ejemplo, ser gobernador o intendente de una provincia o de un municipio, que de ninguna manera accedieron a esos cargos por la voluntad popular, sino producto de la usurpación a raíz del golpe de Estado o el acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Es decir, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de oponerse a estos actos de fuerza, a los golpes de Estado. Esto nunca fue reglamentado porque este derecho de resistencia se puede establecer de distintas maneras, como, no sé, pensemos en una huelga por tiempo indeterminado, en corte de calle, o en sentadas, o bueno, de la manera que un pueblo puede oponerse o resistirse a autoridades absolutamente ilegales, como fueron aquellas que a lo largo del siglo pasado
a partir de 1930 en adelante, llevaron a cabo estos golpes de Estado en la Argentina. Por último, agregan los convencionales constituyentes una última referencia a el enriquecimiento ilícito. Dice el último párrafo del artículo 36 de la Constitución: atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Muy bien, esto es lo que nos dice este artículo 36, tan importante en lo que tiene que ver con la defensa del sistema democrático y del imperio de la Constitución. Yo traigo a colación, cada vez que toco este tema, de manera sintética, por supuesto, porque es bastante más extenso, la intervención que hace el miembro informante de la Convención Constituyente, que era el convencional constituyente Antonio Cafiero, en relación al contenido del artículo 36. Es decir, ¿cuál es el motivo de la incorporación en el texto constitucional de este artículo? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué lectura hicieron los convencionales constituyentes? Y fundamentalmente, un elemento que se analiza aquí, y que yo creo que no es un dato menor, sino todo lo contrario, muy importante, y que no es ni más ni menos que el cambio cultural que se dio en la Argentina y que está analizado acá, en relación a pensar como una alternativa, como se pensaba antes, o sea que existía dentro de las posibilidades, más allá de que yo estoy convencido de que la enorme mayoría no lo quiso nunca y una minoría por ahí sí, era la cultura del golpe de Estado, es decir, que estaba la posibilidad, se imaginaba la gente que en la Argentina podía venir una interrupción del orden constitucional. Yo creo que lo más importante que hemos logrado todos los argentinos a partir de la democracia recuperada es este cambio cultural. Es decir, que a nosotros nos podrá gustar, no más o menos, tal o cual gobierno del partido A, B o C, votaremos a favor, votaremos en contra, pero a nadie ya se le ocurre que una alternativa pueda ser la interrupción del orden constitucional. Bien, estas cuestiones son analizadas y es un poco lo que yo he resumido de la intervención del convencional constituyente Cafiero, donde analiza estas cuestiones en su calidad de miembro informante en la Convención del 94 sobre el contenido del artículo 36. Dice Cafiero: señor presidente, señores convencionales, el despacho que obra a vuestra consideración instituye un nuevo artículo en la Constitución Nacional que hemos denominado Defensa del Orden Constitucional y del Sistema Democrático. Se trata de una cláusula poco frecuente y, si se quiere, novedosa en la legislación constitucional comparada. Debemos admitir que cada país en su momento y a su tiempo ha tratado de tutelar su orden constitucional conforme a sus propios antecedentes históricos. Dice Cafiero, no hay una regla universal, sino que cada país va adaptándose a lo que ha sido su realidad, ¿verdad? No existe una regla universal, cada país ha vivido sus vicisitudes y ha salido a su encuentro forjando normas de acuerdo a la realidad de cada país. Todos los países aprenden de su experiencia histórica. Entonces hace referencia a determinados institutos que estaban en la Constitución del 53, ¿por qué? Porque había una experiencia histórica que acababa de ocurrir en el previo al 1853. Piensen ustedes en la reforma del 94, de 1994, cuando se incorporan los tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados internacionales de derechos humanos, no todos los tratados internacionales que había firmado la Argentina. Eso también hacía una referencia histórica porque tenía que ver con lo que acababa de ocurrir en cuanto a las tremendas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Todos los países aprenden de su experiencia histórica, dice el convencional constituyente. La propia Constitución del 53 demuestra esta relación estrecha entre el pasado reciente y la reforma constitucional, y la norma constitucional.
Hay restricciones en nuestra Carta Magna que se refieren a las vicisitudes históricas que vivió el país durante el gobierno de Rosas. El artículo 29 menciona las facultades extraordinarias que no eran comunes en la experiencia mundial. El artículo 17 se refiere a la confiscación de bienes y el 18 menciona la pena de muerte por razones políticas, los tormentos y los azotes. En la reforma del 60, de 1860, se suprimieron las referencias a las ejecuciones a lanza y cuchillo. Estas menciones describen hasta qué punto el pasado reciente condicionó a los constituyentes del 53. Estas referencias de ejecuciones a lanza, cuchillo, las facultades extraordinarias, etc., formaban parte del pasado reciente de la Constitución de 1853. Sigo cortando camino. Señores convencionales, señor presidente, este artículo está dirigido a combatir un mal endémico de nuestra cultura política, el golpe de Estado. Este proceso de legalidad y de legitimidad institucionales se interrumpió en 1930. Entre 1930 y 1983 hemos tenido 26 presidentes. Esto refleja una suerte de mal endémico de la política argentina. Es difícil encontrar en la historia del constitucionalismo y de la política moderna un récord de esta naturaleza, que existiendo una constitución que determina que el mandato presidencial dura 6 años, ustedes recuerden que antes de la reforma del 94 los periodos eran de 6 años, después con la reforma de la constitución se habilitó la reelección y los periodos son de 4 años. El promedio sea de 2 años y 1 mes de gobierno por presidente de la República. Se ha generado así una tipología del golpe de Estado en la Argentina. En los últimos años hemos tenido episodios que hablan de una cierta institucionalización del golpe de Estado. Ya no opera en el vacío institucional, crea sus propios mecanismos supraconstitucionales y además ya no se fija una meta transitoria. Ahora fija objetivos y no plazos. Una de las consignas del último golpe de Estado que se inició en el año 1976, el autoproclamado proceso de reorganización nacional, decía que, que no tenían plazos, sino que tenían objetivos, ¿no? Muy bien. Y además ponían por encima de la Constitución el estatuto del proceso de reorganización nacional. Por eso dice Cafiero que crea sus propios mecanismos supraconstitucionales, ¿no? Bien. Es así como en los últimos 50 años, aproximadamente los argentinos nos acostumbramos a una doble institucionalidad. Por un lado está lo formal, representado por la Constitución y sus normas, y por el otro, el hecho real, donde se producen los cambios de presidentes y de gobiernos de acuerdo con el golpe de Estado de turno. Todo esto pareció introducirse en la cultura política como un dato de la realidad. Insisto, una de las cuestiones más importantes del 83 a la fecha es que ya no hablamos de una doble institucionalidad, ¿no? Nadie maneja la posibilidad de que exista en el país una interrupción del orden constitucional. Por eso es que ha habido un cambio cultural significativo y que por supuesto todos celebramos. Y acá viene el leitmotiv, el meollo, la explicación de por qué se incorpora el artículo 36 de la Constitución a partir de una reflexión que hace el miembro informante diciendo que nadie piense de que por el solo hecho de establecer un artículo en el texto constitucional, eso será suficiente para evitar un golpe de Estado. Pero acá vamos a ver cuál es el sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué se incorpora este artículo? Continúa diciendo, seguramente alguien podrá decir que es utópico y hasta risible que se considere que por el hecho de que exista una cláusula de defensa del orden constitucional o de defensa de la ética en contra de la corrupción, no va a haber golpes de Estado ni corruptos en nuestro país. No es esa nuestra pretensión. Los penalistas saben muy bien que por más castigos que existan en el Código Penal, siempre va a haber delitos. No tenemos pretensiones utópicas, sino que queremos establecer efectos disuasorios. Este es el motivo fundamental de la incorporación del artículo 36. Efectos disuasorios, ¿eh? Para quienes alienten este tipo de expectativas en el futuro. Es decir, para aquellos que alienten esta expectativa, que sepan
qué es lo que les va a ocurrir. Esto es el efecto disuasorio que pretendieron los convencionales constituyentes con la incorporación de este artículo 36, para quienes alienten este tipo de expectativas en el futuro. Por ello hablamos de penas y de imprescriptibilidad de los delitos. Por eso extendemos la pena a quienes colaboren con aquellos que atacan el régimen constitucional o el sistema democrático, así como sostenemos que son nulos los actos de fuerza ejercidos contra el orden constitucional y son revisables aquellos otros actos porque la Constitución en este supuesto va a continuar vigente, por lo que va a admitir la revisibilidad de todos los actos de un eventual poder de facto. Esto es lo importante, es decir, que lo que el poder de facto hubiera resuelto durante el periodo que duró esa interrupción del orden constitucional va a ser absolutamente revisable. Por otra parte, introducimos el derecho a la resistencia, que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución. Y finalmente, por último, quiero agregar, dice el convencional constituyente, que probablemente el artículo sobre ética pública no tenga precedentes en el constitucionalismo comparado, pero sí queremos conservar de esta forma de gobierno, pero si queremos conservar esta forma de gobierno, o sea, la democracia, uno de los males de la democracia, dice Cafiero, que debemos atacar es el de la corrupción, que es lo que un autor moderno denomina como la cleptocracia. Justamente en este mal, que se extiende por las democracias más avanzadas, por las menos avanzadas y por las más subdesarrolladas, los enemigos de la democracia encuentran el elemento en el que basar sus críticas a un sistema en el que no creen psicológica, social ni políticamente. Indudablemente lo que nos está diciendo es que los actos de corrupción que se puedan dar dentro de un sistema democrático lo único que hacen es darle excusas a aquellos que no creen en la democracia, ¿no? Por esa razón, considero que la inclusión de esta cláusula constituirá una señal que los constituyentes del 94 enviamos a toda la sociedad argentina. Nosotros somos los primeros en asumir el reto de la lucha contra la corrupción. Nosotros somos quienes queremos que en el documento máximo que estamos reformando se escriba el principio de que sin ética no hay democracia y que con corrupción vuelve el totalitarismo. Yo he querido traer a colación esta intervención del convencional constituyente, miembro informante de la comisión, porque me parece que surgen de él elementos muy, muy importantes y que tienen que ver, insisto, con este cambio cultural tan significativo que se ha producido en la Argentina en cuanto a que el sistema democrático es un dato de la realidad cotidiana y que vino para quedarse, que vino para siempre, lo que no implica que obviamente haya que trabajar en aquellas cuestiones que están pendientes en nuestra democracia recuperada en el 83 y que tienen que ver fundamentalmente con las cuestiones económicas, sociales y culturales, con la brecha entre pobres y ricos, etcétera. Pero que todos debemos ser conscientes de que estas cuestiones deben resolverse en el marco de la preservación de la vigencia de la Constitución y de las instituciones democráticas. Entonces, tengan en cuenta estos conceptos que hemos desarrollado y lo que surge desde el punto de vista normativo de la Declaración Americana, de la Convención Constituyente, de la Carta Democrática Interamericana y del Pacto de San José de Costa Rica y este artículo 36 de la Constitución. Muy bien. Ahora vamos a abordar otro tema que está dentro de esta misma temática y que habla en el programa de la profundización del sistema democrático, ¿no? Vamos a hablar de la democracia participativa. ¿Qué significa la democracia participativa? La democracia participativa viene a reemplazar a la democracia representativa de ninguna manera, sino que viene a contribuir a fortalecerla, a enriquecerla, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la democracia representativa, además de que está establecida en el artículo 22 de la Constitución, el cual establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, piensen ustedes que sería imposible que 45 millones de personas estuviéramos en un estado de asamblea permanente
resolviendo las cuestiones del país. Es materialmente imposible, ¿no? De manera que la democracia es indudablemente la democracia representativa, ¿no? Pero esa democracia representativa, indudablemente que puede y debe verse fortalecida, alimentada, vigorizada por lo que es la participación de la gente. La participación de la gente en la vida cotidiana, que puede incidir en determinadas decisiones de los gobernantes. Entonces se abre la puerta a lo que se llama la democracia participativa, que se agrega a lo que es la democracia representativa. Nosotros hablamos al principio de la clase de los distintos ámbitos de participación, como dijimos, sociedad de fomento, centros de estudiantes, sindicatos, etcétera, etcétera, ONG, colegios profesionales. Pero a lo que vamos a hacer referencia ahora es a la cuestión institucional que tiene que ver con la democracia participativa, ¿no? ¿Qué normas jurídicas habilitan estas vías de democracia participativa? Desde la recuperación de la democracia se fueron abriendo distintas instancias de participación en la Argentina. Desde el punto de vista institucional, además de los derechos que teníamos de nuestra Constitución histórica, como por ejemplo el derecho de reunión, indudablemente para participar debemos reunirnos de manera presencial, de manera virtual, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de asociación, que son derechos fundamentales de nuestra Constitución histórica. Además de eso, a partir del año 1994, de la reforma de la Constitución, se agregan en el texto constitucional distintas figuras de participación, que ahora vamos a ver, además de todo lo que se incorporó en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en los cuales allí también se establecen normas que apuntan a la vigorización de la democracia de manera de favorecer la participación, ¿no? No hay un principio genérico en la Constitución Nacional, en tal artículo que hable de la democracia participativa, pero sí se infiere de distintos artículos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el articulado de la figura de usuarios y consumidores, que se constituyen las asociaciones de usuarios y consumidores y la participación de los mismos en los organismos de control, que tiene que ver fundamentalmente con los servicios públicos. La participación de los pueblos indígenas en todo aquello que tiene que ver con sus recursos naturales y con las demás cuestiones que los afecten. Cuando hablamos, y lo vamos a ver en la segunda parte del programa, de la educación, la incorporación en el texto constitucional de la referencia a la educación, y que establece que como una facultad del Congreso Nacional de dictar las leyes de organización y de base del sistema educativo, ahí vamos a ver que está prevista la participación de la familia y de la sociedad, ¿no? Es decir, otra de las instancias institucionales que surgen del texto constitucional a partir de la reforma de la Constitución. La participación, por ejemplo, también en el ámbito de la justicia, en el juicio por jurados. Y, como decíamos, los mecanismos de democracia semidirecta que se agregan en el texto constitucional en los artículos 39 y 40. El artículo 39 es el referido a la iniciativa popular, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos tengan de presentar proyectos de ley, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses, es decir, que después se estableció la ley que reglamentó este artículo 39 en cuanto a al porcentaje del padrón electoral que debe tener las firmas que acompañen este proyecto de ley, pero reunidos esos requisitos,
los legisladores tienen la obligación de tratar dentro del año esta norma, esta iniciativa presentada por los ciudadanos. Muy importante el artículo 39 de la iniciativa popular. Bueno, establece sí algunas limitaciones, ¿no? No pueden ser producto de iniciativa popular cuestiones referidas a la reforma de la Constitución, a los tratados internacionales, cuestiones tributarias, de presupuesto y de materia penal. Salvo estos elementos que se excluyen, el artículo 39 incorpora cuestión tan importante como es la de que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley, ¿no? Y el otro es el 40, de la consulta popular. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Bien, acá se establece la consulta popular vinculante y no vinculante. Es decir, que determinada norma que el Ejecutivo o el Congreso entienden que es necesaria consultar a la opinión pública, para darle más fuerza, en definitiva, a lo que se resuelva, se habilita a través de la consulta popular, ¿no? La consulta popular que fue incorporada, como les decía, con la reforma del 94, ¿no? A partir de ahí está establecido en el texto constitucional. Nosotros habíamos tenido, la Argentina había tenido un antecedente de la consulta popular, que fue la consulta popular que estableció el Tratado de Paz y Amistad con Chile por una cuestión limítrofe en la zona del Canal de Beagle. Ustedes recuerden que en la época de la dictadura en Argentina y de la dictadura en Chile, Videla y Pinochet, estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile por este tema limítrofe de la zona del Canal de Beagle. El presidente Alfonsín firmó un tratado de paz y amistad con Chile y sometió a la consulta del pueblo argentino sobre si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en ratificarlo o no, o con los términos de ese tratado de paz y amistad. O se votaba por sí o se votaba por no, ¿no? Era una consulta popular no vinculante, pero la abrumadora mayoría del pueblo argentino concurrió a votar y votó por el sí, es decir, por que se lleve adelante esa firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile, y que le puso punto final a esta cuestión limítrofe en la zona del Canal de Beagle. ¿Qué pasa? Estamos hablando del año 1984, la reforma de la Constitución que habilitó la consulta popular fue 10 años después. Se hizo el planteo de algunos que estaban en contra y que decían que esto era anticonstitucional y que no debía permitirse. Bueno, el argumento fundamental fue de que si bien no estaba establecido en el articulado de la consulta popular, sí surgía de los derechos implícitos del artículo 33, ¿no? Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la realización de la consulta popular. Es decir, lo importante del concepto de la democracia participativa o de estas instituciones de democracia participativa es tener en claro que de ninguna manera vienen a reemplazar, porque sería materialmente imposible, a la democracia representativa, es decir, aquella que establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, sino que viene a agregar la posibilidad de que en determinadas situaciones haya una legitimidad aún mayor en las cuestiones que se van a decidir vía los proyectos de ley que la ciudadanía puede presentar o vía consultar a la ciudadanía a partir de decisiones que tomen los gobernantes. Sin duda, el concepto de democracia participativa viene a darle mayor vigor, mayor consistencia, mayor fuerza al sistema democrático que todos estamos empeñados en preservar, enriquecer y que naturalmente pueda solucionar las cuestiones todavía pendientes de la democracia que hemos recuperado en el año 1983. Esto entonces es lo que vemos y de cara al examen
hemos analizado y ustedes tengan en cuenta estos conceptos: qué es la democracia representativa, qué es la democracia participativa, los artículos 39, 40 y fundamentalmente la defensa del orden constitucional, que es el artículo 36 de la Constitución. Sobre esas cuestiones vamos a preguntar. Y yo voy a dejar para la última clase, que es el lunes que viene, porque el 2 tienen que dar el examen, un tema planteado que es el de del módulo 5, la jerarquización constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, ¿no? Este es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a ver muy rápidamente, en los minutos que quedan, el texto del artículo, pero fundamentalmente lo que yo voy a traer para la clase próxima es cuál ha sido la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos jurisprudenciales en relación a la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Qué es lo que opinaba la Corte antes de la reforma del 94? Si hubo o no hubo un cambio de criterio en las causas de Enmergian con Sofovich y Enmergian con Neustadt. ¿Cuál fue el derrotero de la opinión de la Corte de la Nación? Y qué es lo que significó, lo que significa, o lo que puede dejar abierto para adelante el último fallo en relación a estas cuestiones de la Corte de la Nación y los interrogantes que plantea del año 1917, 2017, perdón, el fallo Fontevecchia. Es decir, ¿qué cuestiones abre para adelante el fallo Fontevecchia? El fallo Fontevecchia, que tiene relación con esto, con la vinculación entre el derecho interno, el derecho internacional, que abre distintas interpretaciones, que no fue un fallo por unanimidad. Incluso les voy a dar mi opinión personal sobre mi modesta opinión personal sobre el contenido del fallo y las distintas opiniones de los jueces de la Corte de la Nación. Es decir, vamos a ver este artículo 75, inciso 22. Y yo pensaba empezar a desarrollarlo, pero voy a tener que dejar acá por otras cuestiones y lo vamos a desarrollar la semana que viene. Vamos a ver este artículo 75, inciso 22, y ya les digo, todo este desarrollo jurisprudencial, y con eso vamos a terminar, ¿no? Esa va a ser la última clase, con el programa absolutamente concluido los temas que yo doy, y bueno, después nos veremos o se verán con los docentes que tomen el examen el sábado 2 de octubre. Así que nos vemos el lunes que viene a las 3 de la tarde. Bien, profesor, una pregunta. ¿Cómo no? ¿El parcial va a ser en la facultad o va a ser virtual? Creo que virtual, pero le voy a preguntar al doctor López Martucci y el lunes que viene se los contesto. Bueno, Y si muchas no, gracias. bueno, mañana no hay clase, creo, ¿no? No, mañana no. Bueno, Sí, no, mañana no. pero miércoles y jueves ustedes tienen clase de humanos, con otros docentes, ¿verdad? El miércoles sí, con la doctora Palacios. Bueno, pregúntenle a Agustina, y igual yo por ella sabe, creo que es virtual, pero bueno, el Bien. 27 se los confirmo. Bueno, Hasta la muchas semana gracias. que viene. Chau, chau. Saludos.